Sí, hola, buen día. Bien, hoy vamos a tratar el tema acerca de los factores de la producción desde el punto de vista de la economía. Los factores de la producción capitalista en la economía capitalista que se consideran, de los cuales vamos a hablar, son los tres factores importantes definidos por la economía clásica. Adam Smith y David Ricardo realizaron investigaciones referentes a este tema con la idea, con el objetivo de entender qué pasaba en las economías de sus países. Trataban de explicarse cómo es que se produce la riqueza en las distintas economías, en los distintos países en aquella época. Es decir, cómo es que un gobierno en aquel entonces podía o tenía la capacidad uh, de recabar en sus arcas más o menos impuestos, es decir, cantidades de dinero a través de los impuestos, es decir, de dónde provenía esa riqueza que los gobiernos pudieran acceder a ella mediante los impuestos, ¿verdad? Entonces ellos, en algo bastante interesante y nuevo para su época, pues tratan de aplicar la metodología de las ciencias naturales a la economía, a una ciencia social. Entonces, a través del método científico, ellos tratan de definir esta cuestión de cómo se obtiene, de dónde proviene lo que ellos llamaron la riqueza de las naciones. Actualmente, bueno, eso sería lo que se denomina crecimiento económico. En aquel entonces, bueno, la riqueza, de dónde provenía, de tal manera eh, que el Estado de un país pudiera tener más o menos acceso a cantidades eh, fuertes, moderadas o pequeñas de ingresos mediante la aplicación de impuestos a la actividad productiva de la sociedad de tal o cual país en donde se realizan las actividades económicas, ¿no? Entonces los gobiernos pues recaban impuestos en base a gravar esas actividades de producción y consumo y de esa manera pues tienen recursos para las distintas tareas y funciones que cumple un gobierno. Y bueno, entonces era la cuestión, ¿no? De explicarse científicamente, de buscar la verdad de las cosas, cómo es que crece y cómo es que crece la economía de un país y cómo se desarrolla, ¿no? Crecimiento y desarrollo de un país. En ese entonces, la cuestión de cómo las naciones obtienen su riqueza. Entonces, ellos aplican a la economía clásica, ellos son los clásicos de la economía, eh, eh, el método para llegar a estas conclusiones, ¿no? Acerca de los tres factores más importantes en la producción capitalista. Eh, de tal manera que de esas investigaciones Adam Smith, pues produce un libro donde se detalla, donde se explica esta teoría. El libro se llama precisamente acerca de la riqueza de las naciones, que allá por los años de 1700 aproximadamente fue editado y dado a conocer a la sociedad de ese entonces. Bien, pues vamos a hablar un poco acerca de esta cuestión de los factores de la producción capitalista desde el punto de vista de la economía clásica, pero que siguen teniendo validez, puesto que son conocimientos científicos demostrados por la ciencia hoy en la actualidad, eh,
o en la actualidad con los términos referidos ya actuales de crecimiento económico. Entonces, de manera breve, intentaremos definir cada uno de estos términos: tierra, trabajo y capital. Es decir, su contenido y la relación y cómo se relacionan cada uno de estos entre ellos. Tierra, trabajo y capital. Esperamos poder hacerlo de manera clara, lograr estas definiciones, definir estos tres términos para entender la cuestión a lo que se refiere el crecimiento económico en la actividad, en la producción de generación de riqueza de un país. Y claro, esto se relaciona también con el desarrollo de la sociedad y de esos países. Bien, entonces procedemos a definir en qué consisten estos tres factores de la producción capitalista, porque hay que recalcar que estamos hablando ya del modo de producción capitalista, que en ese entonces, cuando se hace esta investigación, pues se encontraba en pleno auge. Entonces, Adam Smith y David Ricardo, bueno, William Petty y otros, pues, crean esta escuela clásica de la economía y fue uno de los planteamientos de investigación llevados a cabo, el investigar cómo se obtiene eh, la riqueza de las naciones, ¿no? Muy bien, entonces procedemos a la siguiente presentación. Bien, los factores de la producción capitalista. De acuerdo a la economía clásica y a las teorías desarrolladas por los economistas Adam Smith, un escocés, y David Ricardo, inglés, existen tres factores de la producción. Estos son los que ellos consideraron, de acuerdo a la aplicación del método científico para el desarrollo de esta teoría económica. Bien, los factores de la producción considerados por Adam Smith y David Ricardo son tierra, trabajo y capital. Estos son los tres factores de la producción importantes en la economía clásica, que tratan de explicar de manera ya más científica, más seria, usando el método de la metodología de la investigación científica, pues el desarrollo de las sociedades, ¿no? Cómo se obtiene la riqueza, cómo es que las naciones generan riqueza y cómo ésta crece principalmente. Bien, ¿cuál es la importancia? De acuerdo a la teoría de Adam Smith, la relación de estos tres factores en las actividades productivas explican el origen de la riqueza de las naciones. Esta teoría le explica detalladamente a Adam Smith en su libro, precisamente, que se llama de esta manera, ¿no? La riqueza de las naciones. Bien. ¿Cómo se definen estos tres factores? ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, la tierra, primer factor considerado por los economistas clásicos.
Pues las tierras es el espacio físico del suelo delimitado donde se realizan las actividades de la producción, es decir, no son tierras ociosas, sino que tienen que estar dedicadas especialmente a la producción, y en este caso a la producción capitalista, tales como pues, los terrenos donde se encuentran instalaciones, eh, los suelos agrícolas, pecuarios, forestales y mineros, donde se realiza alguna actividad productiva. Obviamente, eh, actividad productiva capitalista. Bien, esto sería en cuanto al trabajo. El trabajo lo definen de esta manera, que es cualquier actividad física e intelectual encaminada a la obtención de cualquier producto físico, bien, servicio o mercancía. Como se ve, la actividad física e intelectual, es decir, la aplicación de la fuerza de trabajo. Y mediante el trabajo, pues, de esta aplicación se puede obtener mediante el procesamiento de las materias primas, de los elementos de la naturaleza, pues cualquier bien, ya sea bien físico. También esta actividad implica un servicio o mercancía, que pues en los términos del capitalismo, pues todo es mercancía, ¿verdad? Bien. El capital, ¿cómo se define? Bien, el capital, una de sus definiciones, y la principal considero yo, es la siguiente, que se refiere a la cantidad de dinero en efectivo inicial necesario para emprender y desarrollar cualquier actividad productiva y que se usa para adquirir todos los bienes necesarios para el funcionamiento y operación de cualquier empresa o negocio, puesto que este dinero se transforma con el capital, como se dice, pues obtiene todo lo necesario para iniciar a cabo la producción, como son infraestructura, instalaciones y terrenos. Toda la inversión que se hace, por ejemplo, en la construcción de una fábrica, de un techado, de una bodega, etcétera, que sirva con fines de productivos, y cualquier instalación es capital. Y los terrenos que se compran para ubicar esas instalaciones, en este caso, después de ser dinero, se transforma en capital, ¿no? Y de igual manera, el capital en dinero ya está transformado en infraestructura, instalaciones y terrenos, y por lo tanto, eso también se considera capital. La maquinaria y equipo, herramientas y tecnologías son capital, puesto que se hizo una inversión de dinero que representan esos bienes y que se están utilizando y cuyo recuperación se realiza a través de la depreciación de estos bienes. Materias primas, insumos y mercancías son capital. Bienes y productos finales para la venta, igualmente. Ya todo lo obtenido, bienes y productos finales para la venta, pues es capital. Bien, el objetivo. Mediante la relación y la combinación más conveniente, adecuada u óptima de los factores, el objetivo es obtener como resultado una ganancia extra por su valor. Ese es el objetivo de la actividad productiva capitalista. Es decir, combinar tierra, trabajo y capital con el fin de obtener la ganancia. Considerada la ganancia considerada como un beneficio extra o plusvalor. Es decir, un valor adicional o rendimiento.
extraordinario que suma y acrecienta el valor de la inversión inicial. Es decir, con la inversión inicial se persigue obtener precisamente este valor adicional o rendimiento, también llamado plusvalor, con lo que al final se obtiene un capital ya crecido, ¿no?, de mayor valor. Pero ahora, ¿cuál es el factor más importante de estos tres, de lo que se considera como tierra, trabajo y capital, de acuerdo a la definición de Adam Smith, David Ricardo, para un capitalista? Bien, el factor más importante pues es el trabajo, ya que es el único capaz de generar un rendimiento extra o plusvalor sobre el capital. Por tanto, es creador de riqueza. Para que el capital, la tierra o algún otro factor pueda funcionar, se requiere de la aplicación, de la realización del trabajo, ¿verdad? Esto de manera empírica es obvio, ¿no?, para las personas, que si no trabajas, si no hay trabajo, nada se mueve, ¿no?, ni el capital. Bien. Este se realiza mediante el uso y aplicación de la fuerza del ser humano o la fuerza animal, es decir, el trabajo. Bien, la función de producción. De tal manera que, de acuerdo a esta teoría, pues se genera una función de producción, que no es más que establecer la relación entre los tres factores. Es decir, cómo funcionan los tres factores para rendir determinada cantidad de producto. Y la función de producción, pues es Y igual a FLKT. Es decir, la producción está en función del trabajo, el capital y la tierra. Entonces, donde L igual trabajo, K igual capital y T igual tierra. Eso significan las literales L, K y T. Están en relación de una función, que Y significa la producción obtenida en base a la combinación de estos tres elementos, estos tres factores. De acuerdo a cómo se mueva cada uno, se determina la cantidad de producto obtenido. Es una función matemática ya para tratar de determinar los rendimientos y los incrementos en la producción de acuerdo a determinado nivel de capital, determinada cantidad de capital o monto de capital, determinada cantidad de trabajo aplicado y el factor tierra considerado también. Bien, actualmente los economistas reducen la función de producción a solo dos factores, como sigue. Es decir, se puede reducir esta función simplemente a la relación que existe entre trabajo y capital, ya que, como decíamos, el capital se puede transformar, ¿no?, en tierra, por ejemplo. Si la tierra la compra la empresa o la renta, bueno, se considera como capital invertido. Por lo tanto, puede pasar a formar parte del monto capital. Sin embargo, el trabajo siempre se tiene que considerar, puesto que hay aplicación de trabajo, aunque el capital que se utiliza para la adquisición de trabajo sea el salario. Bien, esta función Y igual a FLK nos indica que la producción de una empresa, es decir, Y sería la producción, depende de la cantidad de trabajo L y de la cantidad de capital. Eso es lo que determina la función matemática. Distintas combinaciones de trabajo o capital determinan cierta cantidad de producción. Bien.
Bien, eso será todo en cuanto a la definición de los factores de la producción capitalista de acuerdo a la teoría de la economía clásica. Gracias por su atención y esperamos sus comentarios. Bien, como acabamos de ver en la presentación, existen, para que la producción capitalista se pueda llevar a cabo, existen tres condiciones importantes llamados factores de la producción, que son la tierra, el trabajo y el capital. De entre ellos, como destacaron los economistas clásicos, la conclusión a que se llega, que entre ellos el más importante de todos para lograr acrecentar la riqueza de las naciones, o más en concreto, para que una empresa pueda obtener un plusvalor eh, en la actividad productiva, es decir, una ganancia extra después de haber realizado cierta inversión, cierto monto de inversión de capital. Para echar a andar la actividad se requiere de no solo de la tierra, sino también del trabajo. Y queda claro entonces que el factor más importante de estos tres factores es el trabajo. O sea, en la actividad productiva del hombre, la capacidad que tiene la fuerza de trabajo, o sea, el hombre proporciona fuerza de trabajo y realiza la actividad denominada trabajo, sin lo cual nada es posible. Entonces, en esta presentación y en la teoría de de este economista Adam Smith y de la Escuela de Economía Clásica, quedó claro y quedó demostrado algo que quizás era evidente pero no conceptualizado de manera teórica, uh, ni científica ni objetivamente, para entender esta realidad, ¿no? De que el factor más importante para toda producción, no solo la capitalista, ha sido y es el trabajo. Es decir, la aplicación, el desgaste de energía de las personas para realizar, llevar a cabo cierta actividad, y que es la condición para que esa actividad pueda salir adelante, llevarse a cabo. Sin eso no es posible generar riqueza. Si no hay aplicación de trabajo, la riqueza no se puede generar ni acrecentar. Se demuestra porque, bueno, el capital, como ya vimos, es cierta cantidad de dinero que se invierte y que se convierte en maquinaria, equipo, tecnología, herramientas. Igual se convierte en salarios para pagar a la fuerza de trabajo. De igual manera en construcciones, instalaciones. Pero un capital sin que se eche a andar la producción, o sin que se echen a andar los servicios para los que están destinados estas inversiones, no se puede generar ninguna riqueza al no haber trabajo, el capital no se mueve. De tal manera, esto es fácil de demostrar, ¿no? Empíricamente, ¿no? Se supone que el capital, dice, cualquier persona puede tener cierto capital. Hay unos que tienen poco, mucho o demasiado capital, que sería una cierta cantidad de dinero, ¿no? Que puede invertir para generar riqueza. Aunque la concepción actualmente se ha distorsionado y se ha pretendido hacer creer que lo más importante para generar riqueza es el capital, no es así. Basta con saber que si yo guardo cierta cantidad
de dinero en mi colchón, debajo de mi colchón, a la mañana siguiente no voy a tener 2 billetes más o 3 billetes más, ¿verdad? Cualquiera puede hacer la prueba y ve que el capital no crece. O sea, el dinero, el capital no crece así por sí mismo. Igual, si compro maquinaria para cierta actividad y pongo la maquinaria, por ejemplo, el tractor en el campo, el tractor no trabaja solo y no se puede mover. Igual, para los comercios grandes, por ejemplo, los autoservicios, yo compro mercancía, la mercancía no se mueve sola, tiene que haber un proveedor y el proveedor tiene que encontrar mano de obra para que esa mercancía llegue. Por ejemplo, construyo instalaciones, como por decir un Walmart, un Sam, un Soriana, etcétera. Dejo las mercancías, hago la construcción, nada se mueve solo. Para llevar a cabo la actividad y poder hacer el negocio necesita contratar cajeros, contratar eh, eh, personal en piso de venta que acomode la mercancía, que le hagan promoción a la mercancía, quien lleve los inventarios. Si yo dejo ese capital, hago la inversión y digo, bueno, aquí simplemente no se mueve para nada. Igual el panadero, ¿no? Si el panadero tiene una panadería y tiene el horno, enciende el horno y deja la harina por un lado, pues la harina no se mueve sola ni hace el pan solo. Necesita aplicar su fuerza de trabajo para poder elaborar algún producto o prestar algún servicio. Única y exclusivamente se realizan estos mediante la aplicación de una fuerza de trabajo, mediante el trabajo. Y después de que aplique el trabajo, ya los productos adquieren cierto valor que puedo colocar yo en el mercado y de esa manera puedo obtener un valor extra uh, por lo que venda, ¿no? Y de esa manera crece la producción, ¿no? Crece el capital que se invirtió que se invierte en un inicio y que al final con la venta de los productos, pues el inversionista, el empresario está buscando un excedente, ¿no? Una ganancia. Y al llevar al mercado estos productos obtiene esa ganancia, pero gracias a que se aplicó trabajo en la producción de estos productos. Bien, el otro punto importante de esta cuestión es que conociendo cuál es la importancia de estos tres factores, bueno, la empresa capitalista, el empresario puede, como ya vimos, tener una idea de cómo combinar eh, la fuerza de trabajo con el capital. Bueno, porque actualmente ya pues la función de producción se puede reducir a solo dos factores, que es capital y trabajo, ¿no? Porque como ya vimos, el capital adquiere distintas formas. Una es dinero, ¿no? Dinero en efectivo es capital, pero el capital también es toda la maquinaria, puesto que con el dinero lo puedo transformar yo en maquinaria de equipo al comprar la maquinaria de equipo, lo puedo transformar en fuerza de trabajo al al pagar salarios o los insumos. La tierra, si rento la tierra, la pago con dinero en efectivo. Si la compro, la pago con dinero en efectivo de tal manera que desde el punto de vista capitalista, después de que adquirió esa tierra, bueno, simplemente puede pasar a ser capital, ¿no? Que he invertido. Igual, la tecnología, ¿no? Que algunos economistas meten en la función también la combinación de la tecnología. Entonces, dicen capital, trabajo y tecnología para incrementar la producción, pero en este punto creo que no tiene caso meter la tecnología, puesto que
o sea, en la función de producción, como factor de la producción, ya que pues la tecnología es un producto del trabajo de la actividad humana, es decir, así como la maquinaria, el equipo se pagó, se aplicó y se usaron recursos, insumos para obtener cierto tipo de maquinaria, equipo, cierta construcción, igual la tecnología, ¿no? Los investigadores, los creadores, los diseñadores, etcétera, que están enfocados al desarrollo de tecnología, bueno, aplican su fuerza de trabajo para obtener cierto tipo, cual tecnología para aplicarla a determinado eh, rama de la producción. Entonces la tecnología es obtenida mediante la combinación de capital y trabajo. Se paga para que el investigador, el técnico, desarrolle cierto tipo de tecnología y se obtenga, ¿no? Un software, por ejemplo, para X o Y procedimiento, requiere de investigación, requiere de capital, requiere de equipo y requiere de trabajo. Cuando se obtiene ese software, simplemente es una constatación de que se realizó un trabajo, lleva en sí contenido trabajo, esa tecnología. Igual, obvio, la maquinaria es tecnología, ¿no? Toda herramienta es tecnología, porque todo lo que ayude a optimizar la producción, a hacer más efectivo la aplicación del trabajo en cualquier herramienta, es tecnología. Y toda tecnología, al ser producto del trabajo, lleva en sí misma ese trabajo que se puede ver o se puede captar, bueno, porque está el producto objetivamente ahí a nuestra vista, ¿no? Es decir, un tractor, pues existe ahí porque alguien trabajó sobre él y lo diseñó y lo construyó. Una silla igual, ¿no? Se labró la madera, vino el carpintero y le dio forma de silla, entonces se ve que se aplicó trabajo en eso. Entonces llevan trabajo condensado, llevan la actividad humana del trabajo. Eh, esos, esos productos. Por lo tanto, pues tecnología igual significa simplemente capital, porque ya es un producto final terminado. Entonces se puede dejar la función así con los dos factores simple y sencillamente, ¿no? Que el nivel de producción es igual a la función, a la interacción que existe entre capital y trabajo. Bien, esta fórmula ha servido pues para que los economistas, los empresarios puedan tener o, o les sirve como una herramienta para optimizar el proceso productivo. Es decir, qué combinación de capital y trabajo es más conveniente, cuál es el grado óptimo en esta combinación para que yo obtenga los máximos beneficios y al menor costo. Entonces, metan en la ecuación los distintos grados de niveles, los indicadores de nivel de capital y nivel de trabajo y se pueden ir moviendo los números hasta encontrar un punto en el que me diga la ecuación que estoy optimizando los recursos, ¿no? O que le diga a la empresa, al empresario, que en ese nivel, que con esa cierta cantidad de capital y cierta cantidad de trabajo aplicado, él obtiene el máximo rendimiento, el máximo beneficio, puesto que es lo que el objetivo de la producción capitalista, es decir, obtener un plusvalor, obtener un extra en la producción, un rendimiento, como le llaman ellos, ¿no? Cierto rendimiento mediante la aplicación de trabajo que al final me recupera el capital invertido más una ganancia extra que haga crecer ese capital o el monto de la riqueza aplicado en un inicio. Es decir, al final
Si invertí 1000 pesos y obtengo 1500, bueno, al final quiere decir que recupero los 1000 pesos de inversión y obtengo 500 extra de ganancia. Ese es el objetivo obviamente de la actividad productiva capitalista, ¿no? Obtener esa ganancia. Y en esto pues juegan la distinta combinación que tienen los factores de la producción, ¿sí? Que es en este caso capital y trabajo principalmente, aunque la definición clásica incluía la tierra, ¿no? Eh, y obviamente se puede incluir cuando posee, por ejemplo, el campesino, ¿no? Que tiene la tierra, que no la ha comprado y que la usa como factor de la producción, ¿no? Al trabajar sobre ella la hace producir y tiene el capital suficiente para comprar maquinaria, insumos, semillas, etcétera, y produce, ¿no? Eh, con la aplicación de su trabajo, la contratación de fuerza de trabajo, produce cierta riqueza. Igual, ¿no? Lo que sería ganadería, sector pecuario, forestal, etcétera. Pero cuando el capitalista, el empresario compra la tierra o la renta, bueno, puede simplemente considerarse como capital invertido, ese valor de la tierra, y reducirse la función solamente a capital y trabajo. Eh, Bien, entonces, eh, aquí terminaríamos esta plática acerca de los factores de la producción capitalista que tienen que ver con el crecimiento económico y que nos explican cómo crece la riqueza de las naciones. Para nuestros tiempos actuales sería crecimiento económico y desarrollo, ¿no? Que se obtiene a través de la combinación de estos tres factores de la producción, de acuerdo a cómo se mezclan cada uno, ¿no? Y que eh, lo podemos reducir a final de cuentas simplemente a también a solo dos factores, ¿no? Capital y trabajo, de acuerdo a la característica de cada proceso de producción, ¿verdad? Podemos incluir la tierra como factor o no, depende de cómo se esté utilizando este elemento de la tierra. Bien, eso sería todo, le agradezco su atención y gracias.